Bienvenidos sean todos a este su canal Justificado por su sangre, donde vamos a tener temas espirituales, temas cotidianos, y vamos a tratar de llevar el mensaje de la palabra de Dios a través de estos micrófonos. Su hermano Pedro Rosario y Francis de la Cruz. Así es, Francis. Nosotros estamos acá con la intención de transmitir el mensaje de la palabra de Dios a aquellas personas que las estén necesitando. Y quiero confesarte que una de las razones principales por la que nos hemos animado a hacer esto es porque vemos que muchas veces el mensaje de la palabra es transmitido de manera incorrecta. Entonces nosotros estamos llamados a velar por el mensaje correcto de la palabra de Dios. Y qué mejor espacio que este para poder transmitirlo. Así es, así es. Vamos de inmediato a entrar con lo que es el tema que trae nuestro hermano Pedro. Sí, mira, Francis, queremos hablar algo que es muy importante para nosotros en estos tiempos. Tú sabes que de alguna forma el cristianismo ha sido atacado de diversas formas, de diversas maneras. Una de ellas es que se entiende que el cristianismo no ha aportado nada significativo a la humanidad. Se entiende muchas veces que el cristianismo como que de alguna forma es para personas que no tienen nada que hacer. Entonces nosotros queremos hoy traer un resumen de la importancia del cristianismo en la humanidad, cómo el cristianismo ha contribuido en nuestra sociedad. Y por ejemplo, para iniciar con esto, desde el punto de vista ético y de los valores, el cristianismo ha difundido el amor universal, es decir, el amor ágape, aquel mensaje de Jesús donde nos dice que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Hoy lo podemos ver de manera normal, pero en aquellos tiempos, es decir, en los tiempos de Jesús, donde lo que predominaba era la esclavitud, donde lo que predominaba era la ley del más fuerte, hablar de que todos somos iguales delante de Dios y hablar de que yo tengo que amar a mi prójimo como a mí mismo no era un mensaje bien visto, no era un mensaje aplaudido, era un mensaje que iba rompiendo esquemas y paradigmas. Y condenado a la vez. Y condenado a la vez. Es así. Por decir más, tenemos el mensaje de la dignidad humana. Todos somos hechos a imagen y semejanza de Dios. O sea, el rico, el pobre, el agraciado con ciertas cualidades, el no agraciado, todos somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Esto dignifica al ser humano en que todos somos iguales delante de Dios, ¿verdad? Y esto fue muy importante en los siglos cuarto, quinto, porque como te digo, eran tiempos donde la esclavitud era lo que predominaba y un sinnúmero de cosas más que al día de hoy no hacen sentido, pero que en esos tiempos tenían una importancia capital. Ok, pero dime, ¿qué piensas tú acerca de esto? No, yo te tengo una preguntita, más bien una pregunta. Vamos a ver. Cuando hablamos de beneficios del cristianismo, ¿tú crees que actualmente en nuestro diario vivir, en nuestro entorno, hay beneficios a nivel ya, vamos a decir, político, de una persona cristiana estar allí establecida en algo político? Ok, tú hablas de cómo el cristianismo puede beneficiar la vida política, cómo puede influenciar en la vida política. Bueno, en términos reales, yo creo que si las personas que ocupan los puestos públicos son cristianos, ¿ok? Son personas que tienen el temor de Dios, van a desempeñar mejor su trabajo. Tendríamos menos corrupción, tendríamos menos políticos acusados de actos de corrupción, el país estaría mejor encaminado porque el dinero se usaría en las cosas que se deberían de utilizar. No soy de las personas que estén en contra de que el cristiano participe en política. Soy de las personas que está a favor de que si lo va a hacer, lo haga apegado a los valores cristianos, que no se deje corromper del sistema político que ya de por sí está corrompido. Amén, amén, es así.
en mi punto de vista, hablaba con una persona que me decía, la política no es para cristianos. La política está corrompida y el cristiano que llegue a la política también se corrompe junto con ella. Y me llamó mucho la atención esto y yo le dije a esa persona, mira, yo pienso que el cristiano debe de ser un influenciador de las cosas cristianas. Si yo llego a un puesto político X, yo entiendo que debemos de saber desempeñar el trabajo que vamos a hacer de acuerdo a la palabra del Señor. Que lo que nosotros vayamos a tomar decisiones, en lo que vayamos a tomar decisiones, sea también basado en lo que la Biblia nos enseña de cómo debemos comportarnos en el mundo cristiano. Estoy totalmente de acuerdo. Mira, si para tú no corromperte, voy a usar esa palabra, necesitas estar en un espacio exento de posibilidades de corrupción para ti, entonces eso habla de tu fe, habla de la firmeza de tu fe. El cristiano está llamado a ser sal de la tierra y a ser luz del mundo. ¿Y cómo tú puedes ser luz? Tiene que haber tinieblas para que tu luz pueda brillar. Así que no, de ninguna manera, si tú estás en un ambiente que es corrupto, un ambiente que es de alguna forma no acto o no cristiano en ese sentido, tú debes de procurar poder influir en ese ambiente para que cambie el ambiente, para que cambie la forma. O sea, por eso te digo que si tú puedes participar en esas cosas y dar el testimonio y hacer las cosas como hay que hacerlas, van a dar los resultados. Y el mejor ejemplo para eso lo tenemos en Cristo. Amén, así es. Así es. Hay momentos en el que el cristiano, por más que quiera, vamos a decirlo, por menos que sea influenciando a otra persona, como quiera lo hace. Hay momentos en el que la persona destaca, no, ese cristiano, aún sin uno tener ningún tipo de acción, esa persona pueden reconocer que ese hermano es cristiano porque su manera de comportarse, su manera hasta de vestir, la gente antes decía, ese camina como cristiano, ese se viste como cristiano, y creo que eso es parte de los beneficios de ser cristiano, que nosotros nos reconocen hasta por nuestra manera de hablar muchas veces. Claro, totalmente de acuerdo. Mira, por ejemplo, en lo social, ¿cómo ha impactado el cristianismo a través de los siglos en lo social? Por ejemplo, en hospitales y escuelas. El cristianismo en el siglo VI y en el siglo XVI ha estado construyendo hospitales, construyendo escuelas a través de la historia, ¿ok? Y también fue precursor de la fundación de la Cruz Roja, por un señor llamado Henry Dunant en el siglo XXI. De igual forma, en el desarrollo del derecho, es decir, en el desarrollo de todo lo que tiene que ver con las leyes, las normas y demás, el derecho canónico, por ejemplo, influyó en el desarrollo del derecho civil en Europa. La Declaración Universal de los Derechos Humanos del 1948 se basa en principios cristianos. Decir que el cristianismo no influye en nuestras vidas es ser deshonesto intelectualmente, ser mezquino o de alguna forma ser ignorante. Porque imaginémonos nosotros, la sociedad de hoy, como está, sacando todo lo que tiene que ver con el cristianismo, que no se hable de Dios, que no se hable de Jesús, que no se hable de la influencia del cristianismo en nuestros tiempos, que no se hable de la hermandad, que no se hable del bien en común, que no se hable del amor al prójimo, que no se hable de amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. ¿En qué clase de mundo estaríamos viviendo? En realidad es así. Hay lugares en el que se han sacado estas cosas y hemos visto el final de esos lugares. Ser cristiano o tener un fundamento en lo que es el cristianismo
nos lleva en realidad a poder llevar una vida social y una vida espiritual mucho mejor. Sacar de las escuelas las Biblias, sacar de las escuelas las oraciones, creo que eso ha causado problemas en los lugares donde lo han hecho. Totalmente, totalmente. Mira, el ser humano está ligado a lo divino, porque tenemos que estar claros de que nosotros no surgimos de la nada, no surgimos del mono, como muchos dicen, no surgimos de situaciones así, surgimos de Dios. Entonces, el ser humano en sí, sin importar en qué parte del mundo se encuentre, tiene una necesidad de lo divino, tiene una necesidad de Dios, y esa necesidad la explica la palabra a través de lo que hizo Jesucristo por nosotros. Por eso es que tú puedes ver que personas alejadas de Dios viven vidas que muchas veces carecen de sentido, carecen de significado, y empiezan a caer en un sinnúmero de cosas para de alguna forma darle sentido a sus vidas. Personas que vivimos cerca de Dios, es decir, que somos cristianos y que hemos aceptado a Cristo como el guía de nuestras vidas, entendemos que aunque estemos en medio del valle, de las tormentas y demás, Cristo está con nosotros. ¿Y qué decirte? Tenemos un antes y un después de Cristo. Es así. Tenemos un antes y un después de Cristo. Una preguntita. Anteriormente, cuando yo estudiaba, no hace mucho tiempo, en las escuelas se daba una materia de religión. Sí. Me la dieron a mí. ¿Te la dieron? Sí. Eso no hace mucho. Esta materia se sigue dando en las escuelas actualmente, o yo creo que se ha suplantado o permanece igual. No sé en realidad si la siguen dando, pero deberían seguir enseñando a las personas el valor que tiene el creer en Dios, el valor que tiene acercarse a Dios. Y es una de las razones por las que nosotros estamos aquí, para hablarle a todo el que nos está escuchando, a todo el que puede interactuar con nosotros, que hemos sido justificados en la sangre de Jesucristo, y que nosotros estamos conscientes de que tenemos un final, partimos de este mundo, y es necesario que partamos con la seguridad de que en este mundo vivimos conforme a lo que el Dios que nos trajo a este mundo ha querido para con nosotros. Amén. Fundador del cristianismo. Fundador del cristianismo. ¿Qué tú piensas? Tengo una nota aquí que me gustó, y es sobre Jesús de Nazaret. Dale. Es considerado el fundador del cristianismo. Sus enseñanzas, vida y muerte y resurrección son la base de la fe cristiana. Sus seguidores lo reconocen como el Hijo de Dios y el Mesías prometido en la Escritura hebrea. Creo que no hay otro fundador. Totalmente de acuerdo. Creo que este es el punto clave o el clímax de quién fue Jesús o quién fue el fundador de nuestra fe cristiana actualmente. Y destacar, Francis, que el cristianismo, nuestra fe, ha sido la más atacada en toda la historia de la humanidad. Y ha sido la que más ha impactado la historia de la humanidad. El cristianismo, sus raíces se ven en cualquier esfera de nuestra sociedad, y desde sus inicios ha sido totalmente atacada. ¿Ok? Nunca ha estado como en un estado de quietud total, a tal punto que fuimos perseguidos, fuimos matados, fuimos echados en las cárceles, se nos negaron nuestros derechos y un sinnúmero de cosas más. Y en la actualidad, no sé si tú te enteraste, hace alrededor de una semana atrás o 2 semanas atrás, en el Congo de África decapitaron 70 cristianos. Wow. Y en la actualidad sigue siendo perseguida. ¿Y qué es lo que dice el cristiano? Amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué es lo que dice el cristiano? Te perdono, como dijo Jesús. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen.
como dijo Esteban en la crucifixión. El cristiano no anda pidiendo armas de fuego para defenderse. No anda pidiendo ojo por ojo y diente por diente. El cristiano es la persona que dice, Dios, tú tienes control de mi vida y tú puedes obrar a favor de mi vida y a favor de la sociedad. El cristiano es aquella persona que ve al delincuente y en vez de desearle la muerte, desea que ese delincuente conozca a Cristo para que cambie su realidad de vida. Así es. Creo que la iglesia desde el principio ha sido perseguida y maltratada. Siempre he dicho que este país es un país bendito, ¿no? Porque aquí podemos y tenemos la libertad de predicar libremente. Recuerdo a inicios de la instalación del metro, hubieron algunas personas que quisieron imponer de que allí se predicara, que no se predicara el evangelio de Dios en el metro, y los cristianos se levantaron en contra. Aún muchos inconversos se levantaron en contra de que sí, de que podían hacerlo. Y este país nos da la libertad de que nosotros podemos salir y hablar del evangelio de Dios en cualquier lugar, a cualquier hora. En la mañana despertamos a los vecinos hablándole de la palabra de Dios. Muchos se lo encuentran molesto, pero no tenemos la persecución que hay en otros sitios. Hace poco vi un video de un cristiano que estaba predicando en un parque y fue la policía y le tomó la bocina, no en este país, le tomó la bocina y el micrófono, y él siguió predicando sin micrófono y sin bocina, y al final se lo llevaron detenido. Preso. Y eso nos da mucho a nosotros que pensar de que nosotros tenemos la libertad de hacerlo. Y muchas veces encapsulamos el evangelio en cuatro paredes. En cuatro paredes, no hablamos de él con seguridad. No estamos convencidos de lo que es el evangelio, de lo que es el cristianismo, de lo que significa Cristo en nuestras vidas. Y es una de las razones por las que nosotros, Francis, tenemos que levantar la voz. Simple, tenemos que levantar la voz para todas esas cosas. Quiero agregar aspectos adicionales para ver los beneficios del cristianismo. Por ejemplo, el cristianismo ha sido una fuerza impulsora de la alfabetización y la educación a nivel mundial. Desde sus inicios, desde Cristo, porque por ejemplo, una de las cosas que le decían a los apóstoles, antes discípulos, era, pero mira, en el caso de Pedro, pero son del burgo, ¿cómo es posible que hablen de esta forma? ¿Cómo es posible que se expresen así? Cristo era un maestro por excelencia. Y esas personas que pasaron tiempo con él aprendieron de él y siguieron reproduciendo todo eso a tal punto que el cristianismo ha tenido impactos significativos en la alfabetización y en la educación del mundo completo. Ha promovido la caridad y el cuidado de los necesitados. O sea, el cristianismo promueve el bien común, promueve el ayudar al prójimo, aquella famosa parábola del buen samaritano. Ha inspirado movimientos de reforma social y lucha por la justicia, por la dignidad humana, por defender los derechos humanos. El cristianismo ha tenido una gran influencia en la preservación de la cultura occidental durante toda la Edad Media, es decir, ha preservado durante toda su historia la cultura del cristianismo. O sea, son aportes que ha hecho el cristianismo a lo largo de la historia, que nosotros debemos de sentirnos honrados por al día de hoy podernos llamar cristianos, poder pertenecer a esta gran comunidad de fe, que sabemos que en Dios seguirá creciendo, se seguirá multiplicando, muchas personas seguirán viniendo a los pies de Cristo. El cristianismo reinserta a personas a la sociedad más que cualquier programa de reinserción, porque el cristianismo no solamente trata con la humanidad de la persona, también trata con la espiritualidad de la persona, porque hay una conexión, y eso es lo que la palabra establece. El Espíritu Santo viene a las personas, habita en la persona, limpia la vida de las personas, cambia la realidad de las personas, y a partir de ahí nosotros podemos ser nueva criatura. Amén. De igual manera, también lo mismo que hablábamos ahorita, a nivel político.
lo que ha hecho el evangelio a nivel político. O sea, ahorita tú decías que si las autoridades que están en el poder fuesen cristianos, fuera otra cosa. Sí, Fuera otra totalmente. cosa. Creo que se controlaría muchas cosas que muchas veces pierden el control. Eso sería uno de los beneficios de que el cristianismo llegue o siga llegando, porque ya está llegando a nuestro Congreso Dominicano. Hay muchas personas cristianas Y y nosotros los líderes. cristianos debemos de apostar a eso y debemos de apoyar eso. Nosotros que tenemos voz y voto en este país, ¿verdad? Que gracias a Dios todavía tenemos esos privilegios. Debemos apostar a eso, a que en los mayores lugares posibles hayan personas cristianas, hayan personas con temor de Dios, hayan personas que no estén simplemente actuando en su naturaleza, sino que tengan la naturaleza divina. Tú sabes que en el caso del político cristiano, yo siempre he dicho que las iglesias deben de apoyar. Muchas veces no mandamos a nadie a votar por nadie, pero muchos cristianos quizás damos el voto a personas que no debemos de dárselo. Creo que no está mal que un pastor oriente a su congregación por quién votar o cómo dar ese voto, en base en qué. Y es mucho mejor muchas veces nosotros echar el voto por el cristiano que por una persona inconversa que está ofreciendo cosas materiales. Y más que el pastor oriente o que alguien te... El cristiano tiene que tener conciencia. Tiene que tener conciencia de sus actos, tiene que tener conciencia de lo que hace, de a quién apoya, de a quién no apoya. O sea, tú estás frente a un escenario de personas, y no solamente en términos políticos, en cualquier sentido, o en cualquier esfera de la sociedad, tú tienes que ser coherente con tu fe. Y obviamente, ¿qué es lo más lógico? Yo voy a apoyar personas que tienen los mismos valores que yo, que creen en Jesucristo como creo yo, Así ¿ok? es. Que se rigen por la palabra de Dios como me rijo yo. ¿Por qué? Porque tengo personas ahí que están postulándose por esos puestos, los que sean, y tienen esos principios. Los tienen. Así es. Impacto en la cultura política y moralidad. El cristiano ha dejado una huella indeleble en la cultura, inspirando la creación de obras de arte, literatura y arquitectura. También ha influido en la política, siendo una fuerza importante en la creación de sistemas, que era lo que hablábamos, Sí. democráticos, y en la promoción de la justicia social. Sí. Creo que hablábamos en ese momento justamente de eso mismo, de las huellas que ha dejado el cristiano y de lo que pasaría si los cristianos siguen llegando a las autoridades políticas. Sí, tú sabes, quiero hacer un cotejo en el tema de la justicia social, porque es necesario aclarar el término. Cuando nos referimos a que el cristianismo hace aporte a la justicia social, no nos referimos al Estado obligando a un grupo de personas a financiar, ¿verdad? La haraganería, la holgazanería de un grupo de personas, ¿ok? Que entienden que tienen que ser subsidiados, que tienen que ser solventados y un sinnúmero de cosas más. Nos referimos a que el cristiano voluntariamente se ha ocupado con contribuir al bienestar de los demás, con aportar al bienestar de los demás, con ayudar a los demás, ¿ok? Hacemos la aclaración por el hecho de que hoy en día se entiende la justicia social como un derecho y en términos reales ha sido desvirtuada, porque cuando el Estado se mete en esto, entonces como el Robin Hood que nosotros veíamos en aquel tiempo, quitarle al que tiene para darle al que no tiene, eso no es
lo que expresa el cristianismo. El cristianismo expresa el sentir que yo como individuo tengo, por el hecho de que tengo a Cristo en mi vida, ¿verdad? Quiero aportarte a ti que tienes una necesidad X, pero no como una forma de dependencia, porque la justicia social mal aplicada, como es en el día de hoy, crea dependencia, es decir, crea personas que la necesiten para fines específicos, ¿ok? Entonces, el cristianismo no procura generar, en cierta forma, dependencia en las personas. A raíz de, el cristianismo procura que las personas puedan sentir el deseo, ¿verdad?, de ayudar a otros, y que esa persona que fue ayudada pueda también sentir el deseo de ayudar a otros, y que así llegue la cadena de tal forma que en algún momento tú dejes de ser el necesitado y pases a ser la persona que ayuda. Amén, así es. Entonces, en conclusión, ya para ir finalizando este tema, sí, el cristianismo tiene todos los beneficios, nos da múltiples beneficios en nuestro diario vivir. Cada uno de nosotros debemos de saber de qué manera nosotros vamos a influenciar al que nos rodea con nuestra manera de vivir a diario, en alrededor, en el trabajo, en los lugares en donde estemos, porque hay beneficios en el cristianismo. Tú, cristiano que me está escuchando, siéntete honrado por pertenecer a la familia de Cristo. No sientas que por tú pertenecer a la familia de Cristo eres menos que los demás. No, siéntete honrado porque has sido tocado por Dios para salvación. ¿Ok? Comparte este video con los demás para que el mensaje llegue. Suscríbete, dale like, síguenos en nuestras redes sociales y apóyanos, ¿verdad? Porque este programa viene para quedarse y para compartir con todos ustedes tantas cosas que